El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera carta a los Corintios 11, examínate a ti mismo. A medida que nos acercamos al final del año, se nos recuerda el nacimiento de Jesús cuando celebramos la Navidad. Sin embargo, Jesús no instituyó una celebración de su nacimiento. En su lugar, instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor o Comunión. En 1 de Corintios, capítulo 11, encontramos que el apóstol Pablo aborda el cuarto problema que tenía la Iglesia. En lugar de celebrar la Cena del Señor, como se describe en Mateo 26, versículos 26 al 30 y Lucas 22, versículos 14 al 35, la Iglesia de Corinto había perdido de vista el verdadero significado de la comunión. Revisemos el propósito y el verdadero significado de la comunión y veamos si nosotros también hemos perdido de vista el verdadero significado de esta institución que Jesús estableció antes de su muerte. Antecedentes históricos de lo que ocurría en la Iglesia de Corinto. 1 de Corintios 11, versículos 18 al 22. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes, para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la Iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Primera Epístola a los Corintios 11, versículos 18 al 22, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo había recibido repetidos informes sobre las divisiones en la Iglesia. Él había abordado estas divisiones en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ahora bien, estas divisiones estaban afectando a una de las instituciones más sagradas establecidas por Jesús, la Cena del Señor o el rito de la comunión. Los primeros cristianos tenían la costumbre de celebrar antes de la Cena del Señor lo que ellos llamaban tina comida de camaradería cristiana o ágape. De ese modo el acto era en su conjunto una conmemoración de la última cena pascual, en la cual Cristo instituyó el rito de la Cena del Señor, Mateo 26, versículos 17 al 21, 26 al 28, y 1 de Corintios 11, versículos 23 al 26. En la comida de camaradería cada uno contribuía con algún alimento del cual todos disfrutaban en común con los otros creyentes, para demostrar claramente el compañerismo de amor que había en la Iglesia cristiana, fraternidad que no conoce distinción alguna de casta ni de clase, y que coloca a todos en un mismo nivel. Esa comida antes de la Cena del Señor mostraba que todos participaban de las bendiciones materiales y espirituales que Dios derrama sobre su pueblo, y que no manifiesta favoritismo con nadie. Esta costumbre continuó en la Iglesia hasta fines del siglo IV, cuando, debido al crecimiento de la Iglesia y de sus congregaciones, resultó necesario separar las comidas de camaradería de la Cena del Señor. A causa de las divisiones y grupos que habían surgido dentro de la Iglesia de Corinto, el espíritu de amor y de comunión hermanable que caracteriza a todos los verdaderos seguidores de Jesús, había desaparecido en cierto grado. Esta triste condición se revelaba en la celebración del banquete que suponían que era la Cena del Señor, pues cada participante traía su propio alimento y lo comía sin pensar en compartirlo con otros.
El rico tenía mucho para comer, y el pobre con frecuencia no tenía nada. La cena que había sido instituida para conmemorar la suprema demostración de amor se convirtió en un banquete privado, un acto sin propósito ni significado, que cada uno podría haber celebrado en su casa. Esta actitud desacreditó el sagrado rito de la Cena del Señor. Los cismas de la Iglesia en gran medida eran la causa de esa condición, y es posible que los miembros de diferentes bandos comieran por separado debido a su orgullo, negándose a humillarse practicando un compañerismo fraternal alrededor de la mesa del Señor. Comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 11, versículos 20 y 21. ¿Qué representa la Cena del Señor? Primera Epístola a los Corintios 11, versículos 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Corintios 11, versículos 23 al 26. Significado del pan. El pan partido en la cena de la comunión significa la admirable verdad de que así como el hombre obtiene su vida física de Dios, el cual es la fuente de la vida, así también el pecador arrepentido obtiene vida espiritual de Jesús, el Verbo de Dios. El poder y la gracia de Dios proporcionan alimento material a todos los hombres. El alimento físico que es ingerido se transforma, por el proceso de la digestión y del metabolismo, en los tejidos del sistema nervioso, muscular, óseo, etc., y llega a ser parte del hombre. Por lo tanto, el hombre es materialmente lo que come. De la misma manera, el que por medio del estudio hace penetrar en su mente la palabra de Dios y coloca su vida en conformidad con ella mediante el poder de Dios, se transforma de rebelde que vive oponiéndose a Dios y a lo que es mejor para sí mismo, en un amante y obediente hijo de Dios, cuyo único propósito en la vida es reflejar la imagen de su Creador. Significado de la sangre. En los días del Antiguo Testamento se acostumbraba a ratificar o sellar los convenios acordados entre dos partes mediante el sacrificio de un animal. El antiguo pacto entre Dios e Israel fue confirmado con la sangre de animales, Éxodo 24, versículos 3 al 8. El nuevo pacto entre Dios y el hombre, basado enteramente en las promesas de Dios, fue ratificado con la sangre de Jesús, véase Hebreos 10, versículos 12, 14, 16 y 20. El pecador que se arrepiente y acepta el plan divino para su redención, entra de ese modo en el nuevo pacto y, además, testifica de su agradecida aceptación de ese plan bebiendo el jugo de la vid, de la comunión, que simboliza la sangre de Cristo quien ratificó el pacto. Comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Primera carta a los Corintios 11, examínate a ti mismo. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Haced esto en memoria de mí. Estas palabras muestran que estaría ausente cuando sus discípulos participaran después de esta cena. La cena del Señor, que sustituyó el recordativo pascual de la liberación de Egipto, fue dada no como un sacrificio, sino para recordar al creyente en forma vívida todo lo que había sido ganado para él mediante el único gran sacrificio hecho por el Hijo de Dios para toda la familia humana. Ver Hebreos 9, versículos 25 a 28 y Hebreos 10, versículos 3 a 12 y 14. Es esencial que la gran realidad del Calvario, con todo lo que ella significa, nunca esté ausente del pensamiento de todos los que valoran la vida eterna. Comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Nota: Jesús nunca instituyó una conmemoración para celebrar su cumpleaños. ¿Cómo es que nosotros lo celebramos? Examinarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11, versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. El creyente debe, antes de participar en la cena del Señor, repasar con oración y cuidado su vida cristiana, y sentirse seguro de que está preparado para recibir las bendiciones que proporciona la participación en este rito a todos los que están en una relación correcta con Dios. Debe preguntarse si cada día experimenta la muerte al pecado y el nuevo nacimiento al Señor. Si está triunfando en la batalla contra los pecados que lo acosan y si es correcto su proceder para con los demás. Deben examinarse las palabras, los pensamientos y hechos, y también los hábitos de devoción personal. Sin duda,
todo lo que influya en el progreso hacia la adquisición de un carácter que refleje la imagen de Jesús, ver 2 de Corintios 13 versículo 5, y Gálatas 6, versículo 4. Así como el examen propio y el apartarse de todo lo que es contrario a la mente de Dios es un ejercicio en el cual debe ocuparse cada día el cristiano, ver Lucas 9, versículo 23. De la misma manera la Cena del Señor representa una ocasión especial para la declaración pública de las nuevas resoluciones. ¿Cómo nos preparamos para la Cena del Señor? ¿Hacemos antes una fiesta de ágape? ¿Cuál es nuestra mentalidad cuando realizamos el rito de la comunión? ¿Recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga? Además del bautismo que nos recuerda la muerte y resurrección de Jesús, Jesús estableció el rito de la comunión como conmemoración de su muerte. La Cena del Señor es el único rito que Jesús quiere específicamente hagamos en memoria de Él hasta que vuelva. ¿Amamos a Jesús? Él nos pide que hagamos el rito de la comunión como recordatorio de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos dispuestos a hacer esto en memoria de Él? Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com